Buenas tardes a todos. En todo caso quería dar la temática momentos del proceso de investigación. Sí, que es bien importante tomar el concepto de momentos en los cuales uno va a hacer el proceso de investigación y engloba aspectos como que ya habíamos mencionado, pero es bueno recordar el mismo, puesto que habíamos mencionado que qué se va a investigar, cuál es la base teórica del problema y cómo se investigará. Entonces, esto netamente está asignado con lo que es el perfil de test o planificación, ¿cierto? ¿Qué se investigará? ¿Cuál es la base teórica del problema? ¿Y cómo se investigará? Entonces, cada uno de esos elementos que desde luego se plantean como preguntas se elabora a través de lo que es el método científico de la siguiente manera, ¿cierto? Vemos la formulación del problema y en esta identificación del problema tenemos delimitación, definición, descripción y explicación de todo lo que es el problema. Entonces, ¿qué se investiga? El problema, ¿cierto? O sea, el problema es quien parte del inicio de la investigación, donde vemos el componente de identificar siempre el problema, pues de importancia trascendental identificar el mismo. Por lo tanto, en la que siguen las siguientes clases, en todo caso, vamos a abocarnos mucho a este elemento, puesto que si, entre comillas, detectamos un buen problema, nuestro trabajo va a ser más entendible, más discernible su elaboración. A continuación, obviamente, hacemos la formulación de los objetivos en función del problema. Después entramos a otra etapa, cuál es la base teórica del problema. Aquí hacemos mucho énfasis sobre la revisión de la literatura, ¿cierto? Buscando conceptos, teorías, variables e hipótesis acerca de ese problema, ¿cierto? Entonces, es bien importante tomar en cuenta que esta característica la hacemos netamente por una buena revisión bibliográfica con textos, desde luego, que tengan su característica de prestigio, etcétera, que nos permita buscar estos elementos, que son los conceptos, las teorías, las variables y las hipótesis. Otro aspecto a tomar en cuenta es cómo se investigará. Obviamente aquí está la característica del método científico. Si es que nosotros tenemos un buen método científico y seguimos los pasos que forman dentro de lo que es, por ejemplo, tipo de estudio, ¿cierto? ¿Qué tipo de estudio es? Debemos dominar esto. Si dominamos el tipo de estudio, pues obviamente nuestro problema también tiene que estar enfocado como los objetivos, como estos elementos de teorías, variables, etcétera, hipótesis. Entonces, netamente van a estar vinculados en un componente con el otro, de ahí que la secuencia, la cronología de los hechos tiene que ser llevado de forma, podríamos decirle, reglista, porque si no lo hacemos, pues todo el trabajo se nos derrumba. En lo que es la población o muestra, cómo es que vamos a hacer, cómo es una buena muestra, la recolección de la información, el procedimiento que vamos a utilizar y la etapa donde es el plan de tabulación y análisis, qué elementos vamos a utilizar, la observación, la encuesta, etcétera, que los vamos a ver más adelante, juegan un rol fundamental, reitero, para hacer una buena investigación. Entramos a otra etapa. O sea, esta primera etapa aún no la hemos concluido, pero debemos concluir de tal manera que debemos saber, uno, de memoria, no hay otro, de memoria, y también usar algún tipo de aspectos de razonamiento que sean perspicaces para que no obviemos, ¿cierto? Si obviamos una de estas características y la hacemos mal, pues todo se nos derrumba. Y por ende, siendo este el elemento base para construir nuestro trabajo de investigación a través de lo que es la tesis, ¿cierto? Tenemos otra etapa, cuál es la recolección de datos, la presentación de datos, el análisis e interpretación de estos, y por último las conclusiones y recomendaciones. En este capítulo es bien fundamental munirse de lo que es la informática. Ahí yo voy a hacer mucho énfasis en personas que desde luego tienen la experiencia y pericia respectiva para poder plantearnos una base de datos que sea acorde a lo que nosotros estamos planteando en cuanto a lo que son los elementos del problema, etc. Pero fundamentalmente hacer de que esa hipótesis, si es que se plantea de esta característica, sea esa hipótesis valedera o nula, pero muniéndonos de un aspecto fundamental, cuál es el método científico que valida esa hipótesis o la anula en vista de las conclusiones que uno hace. Pues desde luego todos tienen que entender de que si le aplico esta hipótesis y le aplico también las variables e indicadores, todos tienen que sacar de la misma forma, ¿no?
o sea, ese concepto ya es universal. De tal manera que nuestro trabajo tenga el fundamento consolidado de cómo ustedes han sacado la hipótesis, cómo es que han medido las variables, cómo han hecho la secuenciación, el vaciado de datos en tal sistema y qué tipo de fórmula han utilizado, etcétera, si el caso da. Entonces es importante tomar en cuenta los pasos o componentes que tiene el método científico o lo que son los momentos, ¿no? Que viene a ser lo mismo. El informe final, desde luego, una vez que se ha establecido el documento escrito, llevando lo que es la parte fundamental, cuál es la base, y documentada, y esa documentación, desde luego, tiene que estar de tal manera que preparemos el informe final. Y cuando hacemos el informe final, desde luego, tenemos que defenderlo ante un tribunal de características tales que nosotros tengamos impacto. Si hacemos impacto en la presentación, de pronto, de nuestras transparencias, diapositivas, etcétera, y hablamos con convicción y hablamos de lo que estamos hablando, sabemos de lo que hablamos, y si alguien nos quiere interrumpir y nos pregunta algo, pues obviamente tenemos que desglosarlo de forma tal de que no exista ningún tipo de observación en cuanto a lo que es el diseño mismo, a través de la utilización de un método científico acorde y secuencial de todo este componente. Entonces, como verán, no es tan fácil la tesis, pero la hacemos fácil siempre y cuando vayamos en forma, como la misma ciencia dice, ¿no es cierto?, ordenada y sistematizada. Entonces, bueno, recordar esto, por ejemplo, ¿qué son los paradigmas? Los paradigmas siempre utilizan los científicos y hay diferentes escuelas de lo que es la parte cognitiva, de los conocimientos que uno adquiere. Bueno, no vamos a hablar sobre filosofía, que es obviamente el origen de todos estos términos a través de la filosofía, a pensar de lo que es la ciencia, ¿qué es primero? ¿Es el huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Entonces esas cosas no las vamos a abordar, pero es bueno tomar en cuenta de que pues siempre tenemos que hacer un trabajo filosofando. Y cuando apliquemos un término, siempre ese término debe ser de conocimiento de una persona. Porque ustedes de pronto dicen, bueno, queremos hacer un trabajo donde existe un paradigma, ¿no? Que, por ejemplo, el ser humano nunca ha volado. Pero rompemos ese paradigma cuando un ingeniero inventa los aviones. Entonces el ser humano ya está volando, munido aunque sea de un vehículo, en este caso es el avión. Entonces los paradigmas se rompen cuando alguien hace un trabajo muy científico y que se mantiene por años. Y rompemos ese paradigma cuando obviamente hacemos ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un paradigma? Es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas generales a estudiar, de la naturaleza requerida y finalmente la forma de explicar, interpretar, comprender, según el caso, los resultados de la investigación realizada. Entonces, volvemos a reiterar, siempre ustedes van a hablar de paradigmas, ¿no? Es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, ¿no es cierto?, de los problemas generales a estudiar, de la naturaleza requerida y finalmente la forma de explicar, interpretar, comprender, según el caso, los resultados de la investigación realizada, ¿ya? 8. Teoría, ¿no? ¿Qué es la teoría? Es una proporción que establece principios y leyes generales que orientan la articulación y explicación de varios hechos específicos que se han observado en forma independiente y que están relacionados con un modelo teórico o conceptual. Existen 3 tipos de teoría: la descriptiva, la explicativa y la predictiva. Esto obviamente vamos a desglosar tal cual avancemos. Entonces volvamos a reiterar qué es teoría. Es una proporción que establece principios, ¿no es cierto?, y leyes generales que se orientan a la articulación y explicación de varios hechos específicos que se han observado en forma independiente, que están relacionados con un modelo teórico conceptual, ¿no? Entonces, cuando se les pregunte, y usted, a ver, dígame tanto que habla de una teoría, ¿qué es teoría? Entonces tienen que saber necesariamente de pronto de memoria o saber lo que uno está hablando, en resumidas cuentas. Aquí ciencia, siempre están haciendo ciencia las personas que investigan, pero siempre tener el concepto de ciencia. Es el resultado de la investigación y aplicación del método científico obtenido a través de la práctica sistemática que aplica un método. Dichos conocimientos son resumidos y expresados en principios, teorías, leyes y conceptos.
La ciencia también ofrece un método para el estudio de problemas y también proporciona alternativas para describir, explicar fenómenos y consecuencias de determinadas acciones. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Ciencia. Vamos a hacer ciencia al hacer nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, debemos dominar el método científico, que aquí hace referencia. La ciencia es el conjunto racional, cierto, probable, objetivo, metódicamente, sistematizado y verificable. Esto, por ejemplo, es un enunciado que hace de lo que es la ciencia Ander X. Método. ¿Qué es método? Es clásico de la investigación este tipo de término que es la investigación tipo clásica cuantitativa, el método científico. Se basa en el paradigma empírico positivista, tiene componentes filosóficos, les decía, ¿no? Debe poseer rigor científico, la construcción de instrumentos, la precisión en la observación de manifestaciones fenomenológicas visibles que deben ser controlados, ¿no? La ciencia ofrece un método para el estudio de problemas y también proporciona alternativas para describir, explicar fenómenos y las consecuencias de determinadas acciones. La ciencia es el conocimiento racional, cierto o probable, objetivamente demostrable, y metódicamente analizado y sistematizado y verificable. Entonces es la ciencia. Desde luego, toda esta maraña tienes que necesariamente saber, ¿no es cierto? El método científico es una serie de pasos que ustedes deben seguirlos de forma rigurosa, puesto que eso va a permitir que lleguemos a hacer una buena investigación. Y esa investigación está munida netamente por el método científico. Uno es planteamiento del problema, construcción de un marco teórico, deducción de consecuencias, prueba de hipótesis, prueba de conocimiento. Entonces, todos esos elementos son elementos de observación y revisión literaria.